A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche nos centramos en el año 1855 y la solemne historia del agente de policía, William Griffiths. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas cambiaron irremediablemente por los acontecimientos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. El escenario es Wolverhampton, una ciudad en el corazón del Black Country industrial de Inglaterra. A mediados del siglo XIX, era un paisaje forjado en hierro y carbón. Las fábricas y fundiciones expulsaban humo al cielo, y el repiqueteo de los martillos era el ritmo constante de la ciudad. Esta rápida industrialización trajo prosperidad para algunos, pero para muchos significó un trabajo agotador, viviendas superpobladas y profundos desafíos sociales. En medio de las calles manchadas de hollín, la pobreza y los omnipresentes Gin Palaces, una incipiente fuerza policial buscaba imponer el orden. Estos hombres, identificables por sus sombreros de copa y uniforme azul oscuro, eran una presencia nueva y a menudo resentida. Caminaban en la línea entre el deber cívico y la hostilidad pública, encargados de mantener la paz en un mundo lleno de tensión. Uno de estos hombres era el agente de policía William Griffiths, placa número 23. Su historia es un crudo recordatorio de los peligros a los que se enfrentaron aquellos que usaron el uniforme por primera vez. William Griffiths era, según todos los relatos, un hombre de buen carácter. A los 33 años, era esposo y padre de 4 hijos pequeños. Había servido en la policía del municipio de Wolverhampton durante más de 5 años, ganándose una reputación como un oficial constante, confiable y valiente. Su vida era una rutina modesta pero respetable, una familia que cuidar, una comunidad que proteger. El papel de un agente en la Inglaterra victoriana era exigente. Los oficiales trabajaban en turnos largos y arduos, patrullando sus zonas designadas a pie, armados con poco más que una porra de madera y una carraca para pedir ayuda. Se esperaba que fueran de todo para todos, ejecutores de la ley, mediadores de disputas y un símbolo visible de autoridad en barrios que a menudo los veían con sospecha. La noche del viernes 31 de agosto de 1855, el agente Griffiths comenzó su turno como lo había hecho innumerables veces antes. Se despidió de su esposa Mary y salió de su casa hacia las calles adoquinadas e iluminadas con gas del centro de Wolverhampton. Su ruta cubría el área alrededor de Salop Street y Stafford Street, un distrito conocido por sus muchos pubs y el comportamiento ruidoso, a menudo violento, de sus clientes después de la hora de cierre. El aire de la noche era fresco cuando comenzó su patrulla solitaria, sin saber que este turno sería el último. A medida que el viernes se convirtió en las primeras horas del sábado 1 de septiembre, los pubs de la ciudad vaciaron a sus clientes en las calles. Fue en esta atmósfera volátil que el camino del agente Griffiths se cruzó con el de 3 hombres locales, los hermanos James y Thomas Jones, y su socio, James Slane. El trío era bien conocido por la policía local. Eran parte de una clase de hombres conocidos como rough, obreros que gastaban sus salarios en bebida y su tiempo buscando peleas. Eran hombres con un historial de embriaguez, conducta desordenada y violencia. Poco después de la 1 de la madrugada, cerca de la esquina de Walsall Street y Stafford Street, el agente Griffiths se encontró con los 3 hombres. Estaban intoxicados y causando un disturbio público. Cumpliendo con su deber, el agente intervino, probablemente reprendiéndolos por su comportamiento y diciéndoles que se fueran. Los hombres, alimentados por el alcohol y un profundo desprecio por la autoridad, respondieron con agresión. El agente Griffiths intentó detener a uno de ellos, James Jones. Fue un acto que desató una respuesta furiosa y desproporcionada. Los 3 hombres se abalanzaron sobre el único oficial. Lo derribaron al suelo y lo que siguió no fue una pelea, sino una paliza salvaje. Le dieron patadas repetidamente mientras yacía indefenso en los duros adoquines.
El foco de su brutal ataque fue la cabeza. Lo pisotearon y patearon con sus pesadas botas de trabajo hasta que quedó inconsciente, con su lámpara y carraca de la policía destrozadas a su lado. Tras infligirle terribles heridas a la gente, los 3 agresores huyeron en la oscuridad de los callejones circundantes, dejando a su víctima por muerta. Durante un tiempo, el agente Griffiths yacía inmóvil y en silencio en la calle, sangrando por sus heridas. La primera persona en encontrarlo fue un compañero oficial, el agente Miller, que caminaba por su propia ruta adyacente. Descubrió la escena horrorosa. Su colega, inconsciente y apenas respirando, su uniforme en desorden y su rostro gravemente magullado e hinchado. El equipo destrozado cerca contaba la historia de una lucha violenta. Se pidió ayuda de inmediato, se dio la alarma, y pronto otros agentes y ciudadanos preocupados se encontraban en la escena. Levantaron con cuidado al agente herido y lo llevaron al cercano Hospital General de South Staffordshire. La noticia del brutal asalto a uno de los suyos envió una onda de choque a través de la pequeña fuerza policial y la comunidad en general. Si bien la violencia callejera no era infrecuente, un ataque dirigido y casi mortal a un oficial de policía era un evento grave y profundamente inquietante. Mientras los médicos atendían las graves lesiones del agente Griffiths, una cacería para sus atacantes comenzó con ahínco. Las calles de Wolverhampton, que habían sido el escenario del crimen, ahora se convertían en el foco de la búsqueda de los perpetradores. En el hospital, los cirujanos trabajaron para salvar la vida del agente Griffiths, pero el pronóstico era sombrío. Había sufrido lesiones catastróficas en la cabeza. Las patadas implacables habían causado fracturas graves en su cráneo y una hemorragia interna significativa. A pesar de la gravedad de su condición, Griffiths entraba y salía de la conciencia durante los siguientes días. En sus momentos de lucidez, pudo hablar. Un magistrado local fue llevado a su cabecera para tomar una declaración formal. Este procedimiento legal, conocido como declaración de muerte, era críticamente importante. A los ojos de la ley, se creía que una persona que enfrentaba la muerte no tendría ninguna razón para mentir. Con gran dificultad, William Griffiths relató los eventos del ataque, nombró a sus asaltantes, identificando claramente a James Jones, Thomas Jones y James Slane como los hombres que lo habían golpeado. Su testimonio, dado desde su lecho de muerte, fue una acusación poderosa y directa. Describió cómo se abalanzaron sobre él, derribándolo y pateándolo sin piedad en la cabeza. A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, el daño fue demasiado grave. El martes, 4 de septiembre de 1855, 4 días después del asalto, el agente William Griffiths sucumbió a sus heridas, dejando atrás a su esposa y 4 hijos. El cargo contra sus atacantes ahora sería elevado de agresión grave a asesinato deliberado. Armado con la contundente declaración de muerte del agente Griffiths, la fuerza policial de Wolverhampton actuó rápidamente. Los 3 sospechosos ya eran conocidos por ellos, y no les llevó mucho tiempo localizarlos. Los hermanos Jones y James Slane fueron encontrados y arrestados en un día del ataque. Fueron puestos bajo custodia y retenidos para ser interrogados. Los hombres ofrecieron poco en cuanto a una defensa, probablemente alegando que fue una pelea de borrachos que se les había ido de las manos. Una excusa común para tal violencia. Pero la gravedad de las lesiones del oficial y su clara identificación de ellos hicieron que su posición fuera peligrosa. A medida que avanzaba la investigación, el forense convocó una investigación. Se reunió un jurado de hombres locales para escuchar la evidencia en torno a la muerte del agente Griffiths. Escucharon el testimonio de los agentes de policía que lo encontraron, los médicos que lo trataron y, lo más importante, el magistrado que registró su declaración final. La evidencia fue abrumadora. No había duda de quién era el responsable de la muerte del agente Griffiths. El jurado del forense dictaminó un veredicto de asesinato deliberado contra James Jones, Thomas Jones y James Slane. El camino ahora estaba despejado para un juicio penal,
uno que sería visto con intenso interés por un público indignado por el brutal asesinato de un hombre en el cumplimiento de su deber. El asesinato de un oficial de policía era un asalto al tejido mismo de la ley y el orden en la sociedad victoriana. No se veía solo como un ataque a un individuo, sino como un ataque a la corona y la estabilidad de la comunidad. Como tal, el caso contra los 3 hombres fue procesado con toda la fuerza de la ley. El sistema legal se preparó para lo que sería un juicio significativo en los prestigiosos Stafford Assizes. El peso de la opinión pública estaba fuertemente en contra de los acusados. Los periódicos informaron los detalles del caso, pintando al agente Griffiths como un mártir heroico y a sus asesinos como matones villanos que representaban los peores elementos de la ciudad industrial. Para la comunidad de Wolverhampton, el juicio fue un momento de ajuste de cuentas. Enfrentó a las fuerzas del orden, representadas por el oficial asesinado, contra las fuerzas del caos y la criminalidad violenta que muchos temían que estaban pudriéndose en los barrios bajos y tabernas de la ciudad. El destino de los hermanos Jones y James Lane no era solo una cuestión de justicia individual. Era una demostración pública de las consecuencias de desafiar la autoridad de la ley. El escenario estaba listo para un juicio que decidiría no solo el futuro de los 3 hombres en el banquillo, sino también enviaría un mensaje claro sobre la protección de aquellos que juraron proteger al público. El juicio de James Jones, Thomas Jones y James Slane por el asesinato del agente William Griffiths tuvo lugar en los Stafford Assizes ante el juez, el barón Platt. La sala del tribunal estaba llena. La fiscalía expuso su caso metódicamente, construyendo una narrativa clara e innegable del crimen. Se llamó a testigos para establecer el carácter de los hombres acusados como borrachos habituales y alborotadores. Los oficiales testificaron sobre cómo encontraron a su colega golpeado y dado por muerto en la calle. El pilar central del caso de la fiscalía fue la declaración de muerte del agente Griffiths. El magistrado que había tomado la declaración la leyó en voz alta al tribunal. Las palabras del oficial fallecido, nombrando a sus atacantes desde su lecho de muerte, tuvieron un impacto profundo y sombrío en el jurado. Era una evidencia casi imposible de refutar. Los abogados defensores de los acusados tuvieron una tarea formidable. No podían negar que sus clientes estaban presentes, ni que había ocurrido un altercado violento. Su estrategia fue argumentar que no hubo intención de matar. Retrataron el incidente como un resultado trágico de una pelea de borrachos, no un acto premeditado de asesinato. Argumentaron a favor de un cargo menor de homicidio culposo. Sin embargo, la brutalidad del ataque, particularmente las repetidas patadas en la cabeza, hizo que el argumento de la falta de intención asesina fuera difícil de sostener. La evidencia apuntaba a un asalto vicioso y despiadado, que no podría haber tenido otro resultado probable que la muerte. Después de que toda la evidencia fue presentada y los argumentos finales hechos, el jurado se retiró a considerar su veredicto. No estuvieron ausentes por mucho tiempo. Cuando regresaron a la sala del tribunal, un silencio se apoderó de la asamblea. El portavoz entregó el veredicto. Los 3 acusados, James Jones, Thomas Jones y James Slane, fueron declarados culpables del cargo de asesinato deliberado. El veredicto fue recibido con solemne aprobación desde la tribuna pública. La justicia, al parecer, había sido servida. El juez, el barón Platt, se dirigió entonces a los 3 hombres condenados. Habló de la gravedad de su crimen, de cómo habían tomado violentamente la vida de un oficial de la paz que simplemente estaba cumpliendo con su deber. Habló de la familia que el agente Griffiths había dejado atrás y de lo insensato de sus acciones. No habría clemencia. La ley exigía la pena máxima por un acto tan atroz. Poniéndose el birrete negro, el juez sentenció a los 3 hombres a ser llevados de la corte a un lugar de ejecución para ser colgados del cuello hasta que estuvieran muertos. La sentencia confirmó la gravedad con la que la sociedad veía el asesinato de un agente de policía y sirvió como una dura advertencia a cualquiera que contemplara tal crimen. Los 3 hombres fueron sacados del banquillo.
su destino sellado. En las semanas previas a su ejecución, los 3 hombres condenados fueron retenidos en la cárcel de Stafford. Su caso atrajo una atención pública significativa, y su acto final sería público. La mañana del sábado 22 de diciembre de 1855, una gran multitud se reunió fuera de los muros de la cárcel para presenciar la ejecución. Las horcas públicas seguían siendo una forma común, aunque sombría, de espectáculo público y justicia. James Jones, Thomas Jones y James Slane fueron llevados a la horca, donde se llevó a cabo la sentencia del tribunal. La muerte del agente William Griffiths dejó una marca duradera. Fue recordado como un héroe que dio su vida al servicio de su comunidad. Su sacrificio puso de relieve los peligros muy reales de la labor policial en la Inglaterra del siglo XIX y galvanizó el apoyo público a la fuerza policial. Se estableció un fondo para su viuda y sus 4 hijos huérfanos, con la comunidad unida para apoyar a la familia del oficial caído. Su nombre fue honrado, un símbolo de deber y pérdida en la lucha continua por llevar la ley a una época sin ley. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna opinión sobre el caso de hoy, los invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de crímenes verdaderos.